que se refiere justamente a lo que son pruebas específicas de evaluación neuropsicológica. Vamos a hacer pues una pequeña introducción a lo que hemos estado viendo anteriormente, que vendría a ser la parte de evaluación cuantitativa y cualitativa respecto a todas aquellas pruebas de evaluación neuropsicológica que estuvimos viendo la anterior semana. Pues respecto a esta segunda unidad dentro del primer módulo, vendría a comentarles al respecto que pues las pruebas de evaluación neuropsicológica pues son el método más específico que utilizamos los neuropsicólogos para la evaluación. Estas pruebas de evaluación neuropsicológica son muy sensibles a todos los efectos de daño cerebral que han sufrido los pacientes, y que incluso son mucho más sensibles que otras técnicas mucho más sofisticadas, como son las pruebas de neuroimagen funcional, que nos detectan en todo caso por ejemplo aquellos trastornos que han sido presentados a través de daño cerebral adquirido, pero que para fines, por ejemplo, de pruebas de evaluación neuropsicológica, pues aquellos trastornos neurofuncionales que no tienen evidencia en pruebas neurofisiológicas o en neuroimagen anatómica, pues pueden ser mucho más sensibles para la detección. En el caso, por ejemplo, de traumatismos craneoencefálicos leves o enfermedades neurodegenerativas. En este sentido, pues a los neuropsicólogos se les acusa de utilizar, o al utilizar estas técnicas neuropsicológicas, se les ha acusado de haber sobreestimado la incidencia del daño cerebral sobre lo que es la cognición. Los resultados pues de estas pruebas y técnicas neuropsicológicas discrepaban variablemente de los obtenidos mediante neuroimagen anatómica. En este caso, pues ofreciendo un mayor grado de organicidad cerebral en casos que aparentemente pues no había existido normalidad en las pruebas de neuroimagen anatómica. Es decir, que en este caso se encontraban falsos positivos al aplicar simplemente pruebas neuropsicológicas sin la participación o la asociación con otras pruebas que eran mucho más específicas, ¿no?, como las neurofisiológicas. En este caso, al identificar estos falsos positivos en las pruebas neuropsicológicas, al asociarlos ya con estas pruebas específicas de neuroimagen, vendría a elevarse la probabilidad de encontrar verdaderos positivos, es decir, que se podían identificar en este caso la presencia de alteraciones cognitivas ya producidas por daño o disfunción cerebral. Las primeras baterías de uso en neuropsicología pues nos daban la posibilidad de asumir que la lesión cerebral producía un deterioro cognitivo global de las funciones mentales superiores. Estas primeras pruebas trataban de identificar lo que era la posible organicidad y dentro de lo que se puede medir como grado de disfunción cerebral mediante aquellas pruebas específicas de análisis neuropsicológico, como el test de Bender, una de las primeras pruebas que fue remitida para la patología en disfunción cerebral. Durante la Segunda Guerra Mundial pues ya se llegan a utilizar nuevas pruebas neuropsicológicas que venían a medir lo que es la localización de las funciones cerebrales en áreas específicas del cerebro. Es decir, que con el paso del tiempo pues se fueron perfeccionando las técnicas de aplicación de estas pruebas neuropsicológicas. En este sentido pues surgen, a partir de estos hitos históricos, surgen dos corrientes en neuropsicología. Por un lado, pues la escuela europea, que está representada principalmente por Goldstein y Luria,
que ellos presentaban y promovían un enfoque más cualitativo e individualizado en lo que es la evaluación neuropsicológica como tal. También, por otro lado, se presenta la corriente de la escuela americana, que tenía un signo mucho más cuantitativo y psicometrista. Pues la exploración neuropsicológica vendría a estar dentro de lo que cabe como análisis integral de lo que es la exploración cognitiva. Entonces, esta debe preceder, ante todo, antes de la exploración misma neuropsicológica, se debe hallar precedida por lo que es una entrevista personal y familiar, como un medio para conocer lo que es pues la anamnesis del sujeto. Al conocer esta anamnesis, nosotros podemos llegar a través de esta exploración a integrar aquellos datos que nos sean relevantes para el planteamiento de una estrategia de intervención para el paciente. La historia clínica, por su lado, y el estudio de la anamnesis personal y familiar, pues adquieren en este caso, en este periodo de exploración, un valor muy esencial en el proceso diagnóstico neuropsicológico. Nos van a aportar información complementaria para conocer lo que es la situación previa al daño cerebral adquirido. Y pues nos van a permitir, por su lado, la preparación de programas de rehabilitación mucho más específicos y mucho más dirigidos hacia el individuo. La anamnesis, que es una prueba o una parte específica de lo que es la exploración neuropsicológica, pues nos aporta a través de la recogida de datos, ¿no? A través de la información que está aportada por los familiares o allegados directos de nuestros pacientes. El estado clínico del paciente hace que, por ejemplo, en este caso, en la recogida de datos, por el estado mismo clínico del paciente con daño cerebral, se pueda, en este caso, sesgar o dificultar la información como consecuencia de los propios déficits que presenta el paciente al momento de lo que es la evaluación neuropsicológica. Déficits tales como los déficits de atención, de lenguaje o memoria, que pueden estar sesgando la información que el paciente nos pueda proporcionar al momento de evaluación. Por su lado, pues la historia clínica nos ofrece en este sentido diversas ventajas en el contexto de la evaluación neuropsicológica. Por una parte, me va a permitir la historia clínica conocer cuál era la situación previa del sujeto, es decir, cómo se desenvolvía nuestro sujeto en el entorno familiar, el desarrollo profesional que había alcanzado hasta el momento, aquellos intereses personales que remiten a esta persona como individuo pues único, aquellos rasgos de personalidad presentes en el individuo previos a lo que fueron o a lo que fue la adquisición del daño cerebral adquirido, y las redes sociales existentes con anterioridad a este daño. Además, por su parte, la historia clínica también va a facilitar lo que es el conocimiento de la personalidad actual, es decir, valorando su actitud durante la entrevista. A través de estos datos podemos empezar a recabar lo que es la información necesaria para establecer un grado prepatológico, ¿no? Que me dé a conocer cómo era el individuo pues antes de cualquier daño que haya adquirido y que esté perjudicando en este momento a su desempeño durante la evaluación. Además, también la historia clínica permite identificar lo que es el nivel de conciencia del déficit. En este sentido, pues el paciente puede atravesar por un proceso conocido como la nosognosia, ¿no? En el cual él no pueda reconocer aquellos signos y síntomas que están presentes. Por ejemplo, en el caso de pacientes con una afasia de Wernicke, es difícil que ellos puedan asumir que tienen presente una patología que está perjudicando pues el desempeño en el área del lenguaje.
En este caso, pues lo que sucede es que en ciertas modalidades de daño cerebral se presentan este tipo de síntomas, ¿no? Como son la nosognosia. También, pues la historia clínica permite definir cuál ha sido el impacto que el daño cerebral ha tenido sobre el sujeto y sobre su entorno familiar. Esto también es muy importante conocerlo porque a partir de que se provocan desajustes psicológicos en el entorno familiar del paciente, también pues se necesita, por ejemplo, más adelante para la intervención neuropsicológica y psicológica, se va a requerir la participación de diversos especialistas, integrando todo un equipo de gente que pueda contribuir a lo que es la rehabilitación neurocognitiva integral. ¿Sí? La evaluación neuropsicológica pues es un proceso que es realizado individualmente y que de manera pues habitual deberá incluir las siguientes áreas de exploración. En este caso se deberá incluir la exploración del rendimiento intelectual general, la lateralidad y lenguaje, memoria y aprendizaje, el funcionamiento ejecutivo, atención, habilidades perceptivas, nocias, habilidades motoras y praxias, personalidad y emociones. Todas aquellas funciones y áreas que están determinando al sujeto al momento de valoración. Si bien decimos que el proceso debe ser realizado individualmente, en algunos casos se requiere la participación de un familiar dentro de lo que es el consultorio, por ejemplo, de neuropsicología, porque pues muchos de nuestros pacientes que llegan con algunas dificultades, por ejemplo, algunos pacientes que llegan con dificultades motoras, pues requerirán la ayuda de una segunda persona para poder establecer lo que es una evaluación neuropsicológica. En este sentido, pues debemos ver cuál es la mejor forma de evaluación para nuestro paciente. Aquí tenemos un cuadro que nos denota un poco algunas pruebas que están siendo o han sido utilizadas en el caso de la exploración de las áreas que acabamos de mencionar. En el caso de orientación temporal y espacial, pues ahí vemos las pruebas de orientación de Christensen, los subtests de Barcelona. En atención, concentración, velocidad de procesamiento de la información, algunos test importantes vendrían a ser las tareas de cancelación, retención de dígitos, el trail making test, que en sus formas A y B me van a determinar aquel estado de velocidad de procesamiento de la información, la clave de números del WISE, el test de atención breve. En habilidades visoespaciales y visoconstruccionales, principalmente los test de orientación de líneas, reconocimiento de caras, el test de retención visual de Benton, rompecabezas y cubos del WISE, que me van a denotar la habilidad de mi paciente en cuanto a visoespacialidad y visoconstrucción se refiere. En cuanto a praxias, coordinación y velocidad manual, pues tenemos el Finger Tapping Test, que es un importante test para determinar la coordinación y velocidad manual. Están las tareas de control motor de Luria, las pruebas de praxias de Christensen. En cuanto a memoria, tenemos diversas escalas que se pueden utilizar. Entre las más conocidas, pues la escala de memoria de Wechsler, la figura compleja de Rey, los test de aprendizaje verbal de Rey. El test verbal de California, que es una prueba que actualmente sí se está utilizando mucho en lo que es el análisis específico en área de memoria. En lenguaje y comunicación, evidentemente el más relevante, pues el test de denominación de Boston y el test para la evaluación de la afasia de la escuela de Boston. En cuanto a razonamiento, pues tenemos la comprensión, semejanzas, historietas del test de Wise y el test de categorías de Halster-Ritain. Y en funciones ejecutivas, pues tenemos diversas evaluaciones que me permiten explorar esta función, esta área, como son el Trail Making Test, nuevamente en su forma B, el test de Stroop, otra conocida que es el test de clasificación de cartas de Wisconsin para evaluar funciones ejecutivas.
Tenemos entre las pruebas específicas de evaluación, pues aquellas que han sido desarrolladas para una exploración mucho más rápida y un tanto sensible a lo que es el rastreo cognitivo. En este caso pues se refieren a lo que son las escalas de cribado, ¿no? Las escalas de cribado son un método neuropsicológico de rastreo cognitivo que se va a utilizar como un paso previo a lo que es la exploración neuropsicológica en profundidad. En este caso es un test de aplicación muy rápida y también es necesario utilizarlo en aquellos casos en los que es necesario realizar una valoración global del deterioro realizada de un modo muy rápido, ¿sí? De que no nos integre o que no nos comprometa demasiado tiempo pues en la aplicación de esta prueba. Inicialmente estas escalas de cribado se utilizaron en lo que fue el mecanismo para medir pues el grado de deterioro en los procesos de demencia. En este proceso se elaboraron muchas escalas de cribado que vinieron a contribuir de manera global en la detección temprana de aquellos procesos de demencia que se pudieran estar presentando en el paciente. Entre pues sus principales aplicaciones, pues se ha ido extendiendo esta escala de cribado a otros ámbitos, como son los ámbitos de investigación o de estudios epidemiológicos, en los cuales se requiere una rápida evaluación en cuanto a la función cognitiva general se refiere, para no establecer demasiado tiempo o perder demasiado tiempo en el proceso de recogida de datos y de valoración cognitiva. Una de las ventajas de las escalas de cribado será pues permitir identificar de modo rápido aquellos casos susceptibles de presentar deterioro cognitivo. Entre sus inconvenientes vemos que ofrecen pues una perspectiva panorámica excesivamente global de los déficits que pudiera estar presentando el paciente, siendo en su caso poco precisas para lograr lo que es la identificación de déficits locales. No es del todo recomendable pues establecer un diagnóstico a través de una escala de cribado, porque esta nada más nos arroja datos generales y globales, ¿no? Ya después de haber aplicado esta escala de cribado, obviamente podremos hacer un análisis de cuáles son aquellas pruebas específicas que necesitaré para evaluar aquellas áreas que se vean más comprometidas durante la realización de estas pruebas. En todo caso, pues estas escalas de cribado se pueden utilizar o pueden generar que nosotros pasemos por desapercibido o pasemos, digamos, por alto aquellos casos donde el daño cerebral pudiera estar ejerciendo un déficit en diversas áreas, ¿no? Entonces, ya que algunos sujetos que han sufrido, en este caso, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos o accidentes vasculares cerebrales, lesiones prefrontales, pueden obtener puntuaciones dentro del rango de normalidad en estas escalas de cribado, y no podríamos decir que no son tan sensibles al hecho de diagnosticar específicamente lo que el paciente esté presentando en el momento de evaluación o en el momento, por ejemplo, de una fase aguda de daño cerebral adquirido. Uno de los test de cribado más importantes que se utilizaron y se utilizan actualmente pues es el Mini-Mental State Examination, que lo conocemos nosotros como el test de Mini-Mental, que fue un instrumento de cribado, o que es más bien un instrumento de cribado neuropsicológico, el más utilizado dentro de la práctica clínica. Este test fue, como ustedes ya deben conocer, fue ideado por Folstein en 1975, y pues ofrece una visión muy panorámica de lo que es el rendimiento cognitivo del sujeto. Este test de cribado específico pues fue especialmente útil en los casos en los que existen
riesgos de demencia, ¿sí? Este test consiste principalmente en una serie de preguntas que va a medir el rendimiento cognitivo del paciente. En este caso valorará pues lo que es la orientación en espacio, tiempo, la memoria de fijación, la memoria reciente, el área de atención, cálculo, lenguaje y praxias constructivas. Como habíamos dicho, si bien abarca muchas áreas, vemos ahí, pero es una prueba nada más de rastreo global del deterioro cognitivo. La utilización de este test pues se ha extendido, y habíamos visto, a diversos ámbitos, desde la valoración neuropsiquiátrica hasta la psicogeriátrica. Esta prueba nos va a denotar una puntuación entre 0 y 35 puntos, donde el punto de corte que se establece para la detección de demencia específicamente se sitúa en torno a los 23 puntos, mientras que las puntuaciones inferiores pues tienen una elevada sensibilidad en el diagnóstico de demencia, ¿sí? Entonces existe una adaptación que se ha realizado por Lobo en España, y es una escala nuevamente de cribado, que también el punto de corte lo va a situar en 23 puntos. Ahí vemos un ejemplo de lo que es la prueba de Mini-Mental, que sé que muchos de ustedes ya lo conocen y lo han aplicado, y pues podemos ver ahí la puntuación, como decíamos, de 35 puntos totales finales, donde se asigna una puntuación específica para cada área que se vaya a evaluar. Por otro lado tenemos otra escala de cribado conocida como el Cambridge Examination, el CAMDEX, que es una prueba de diagnóstico psiquiátrico. Esta prueba se ha utilizado preferentemente para la evaluación de aquellos casos que se sospecha que pudieran estar iniciando un proceso demencial, pero que puede resultar de gran utilidad en muchos cuadros de disfunción cognitiva producida por daño cerebral. Este test tiene una duración aproximada de 1 hora, es mucho más largo de aplicar que el Mini-Mental, y va a permitir establecer finalmente el posible diagnóstico de demencia, ¿sí? Entonces una de sus finalidades también es diferenciar las diversas modalidades durante la fase precoz de inicio de un proceso demencial. Ahí tengo un enlace del test de Cambridge en www.cambridgecognition.com, donde ustedes pueden acceder a esta página y se puede aplicar el test, por ejemplo, en línea, o también se puede pedir que se los envíen vía correo, ¿no? En este caso creo que hay que pagar un monto al respecto, pero es una buena prueba de detección de inicio precoz de la demencia. Esta prueba pues incluye apartados tales como son la entrevista clínica estructurada, donde se va a valorar lo que es la situación mental actual del sujeto, así como aquellos antecedentes personales y familiares. También incluye una escala específica de evaluación de las funciones cognitivas, conocida como el CAMCOG, que esta escala va a incluir el análisis de lo que es la orientación, de lenguaje, memoria y praxias, además de atención, pensamiento abstracto, percepción y cálculo. Tenemos también, por otro lado, dentro de los apartados del Cambridge, el registro del estado mental, impresión clínica y comportamiento del sujeto, además de una entrevista con un familiar o allegado acerca del estado mental, el estilo de vida e historial médico del paciente. Nuevamente aquí vemos que se incluye a lo que es la participación de la recogida de datos a través de lo que es la participación pues de un familiar o allegado al paciente, porque en este caso, en procesos que se sospecha pues de demencia, debemos desconfiar
pues de la información que nos está brindando directamente el paciente, ¿sí? También se incluye una escala o un apartado donde se registra la medicación utilizada por el paciente y aquellas pruebas analíticas que se haya realizado hasta el momento de consulta en consultorio neuropsicológico. Otra de las pruebas de rastreo importantes que se conocen en escalas de cribado, pues es el BLESED. Todas estas pruebas que hasta el momento comentamos han estado orientadas principalmente al diagnóstico precoz de lo que vendría a ser un proceso de deterioro cognitivo acompañado evidentemente de un proceso demencial. Este test, el BLESED, se creó principalmente para valorar el riesgo de deterioro cognitivo y funcional en enfermos de los cuales se sospechaba que podrían tener inicios de Alzheimer. Este test pues no solo valora el deterioro de tipo cognitivo, sino que también nos va a aportar la posibilidad de realizar una evaluación conductual del paciente. Entonces es un test mucho más integrado que los dos anteriores, donde podemos ver que la primera parte consiste en una entrevista que se va a efectuar al familiar, valorando el grado de autonomía que tiene el paciente en las actividades de la vida diaria. Esto es importante conocerlo porque a partir de que haya un déficit en esta área de actividades de la vida diaria, se puede establecer, por ejemplo, una sospecha de lo que vendría a ser un deterioro cognitivo general y mucho más adelante, evidentemente, un proceso degenerativo como la enfermedad de Alzheimer. La segunda parte del BLESED pues está integrada por lo que es la parte de información, memoria y concentración, el test de información, memoria y concentración. En este test o en esta segunda parte se administra mediante una entrevista al paciente y se miden aquellos parámetros que son similares a los que se valoran en la prueba del Mini-Mental. Se valoran áreas específicas como son la orientación, la información, memoria, concentración, atención, y pues el puntaje total de esta aplicación vendrá a ser una puntuación máxima de 37 puntos, donde el punto de corte para riesgo de demencia se sitúa en lo que es igual o inferior a 32 puntos, ¿sí? Nuevamente vemos como el punto de corte menor a los 32 puntos podrá establecer un riesgo de demencia. Hay una subescala dentro del test de BLESED donde se aplica una valoración funcional. Esta es una escala del ranking es una escala de demencia que consta de 22 ítems que están divididos en 3 apartados. Por un lado, pues tenemos cambios en lo que es, o el análisis de aquellos cambios en lo que es la ejecución de las actividades de la vida diaria, hábitos y personalidad, interés y conducta del paciente. En esta escala podemos encontrar lo que es la puntuación máxima de 28 puntos, situándose el punto de corte en este momento a partir de 9 puntos. Aquí ya baja el punto de corte y se establece sobre lo que es el cambio en actividades de la vida diaria. Una puntuación, por ejemplo, de 4 o más podría interpretarse como una sospecha de demencia, mientras que aquellas puntuaciones que superen el punto de corte y que sean mayores de 15 puntos, pues indicarán lo que es demencia moderada a grave. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es esta escala, ¿no? El Short BLESED Test, donde podemos ver que así como en el Mini-Mental se incluyen algunas preguntas específicas, por ejemplo, direccionadas a establecer el grado de orientación, de memoria. Ahí vemos algunas preguntas que denotan al paciente establecer, por ejemplo, en qué año se encuentra, en qué mes estamos, que nos repita 3 nombres y 3 direcciones, repita después de mí y posteriormente pueda recordar con el paso de los minutos
pues estas direcciones y nombres asociados a lo que es el almacén de memoria a corto plazo. También finalmente podemos ver que me responda en qué hora se encuentra sin la participación o sin poder acceder a lo que es un reloj, qué hora y en qué periodo del día se encuentra, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que es la aplicación del Minimental. Es una prueba pequeña que está integrada por diversos ítems. Posterior pues a las escalas de cribado se han establecido diversas baterías de evaluación neuropsicológica. En este caso, ya mucho más grandes que una escala de cribado, pues son las escalas neuropsicológicas. Una de las más conocidas pues es la escala neuropsicológica de Halster-Ritten, que en 1947 apareció en su primera versión con el objetivo de valorar finalmente lo que son las consecuencias del daño frontal sobre los procesos cognitivos. Esta escala de Halster-Ritten pues es una escala global que permite evaluar numerosas funciones perceptivo-motoras y cognitivas. Es una escala muy larga de aplicar, que nos toma alrededor de 8 a 10 horas. Por ello que se han establecido actualmente pues casi el retiro de esta escala de lo que es la evaluación neuropsicológica, porque demanda demasiado tiempo tanto al evaluador como al paciente, mucho más importante evidentemente al paciente, al cual no debemos pues generarle mayor agotamiento, ¿no? Entre los aspectos positivos que se destacan de esta batería, o más bien de esta escala de evaluación neuropsicológica, pues es que fue una de las primeras escalas de evaluación global que pretendía evaluar justamente las consecuencias del daño cerebral, y también que dispone de una base de datos normativos que permitían comparar a cada sujeto con el grupo diagnóstico que había sido contrastado mediante lo que es la estandarización misma de esta prueba. La debilidad de esta escala pues es la falta misma de precisión para medir funciones cognitivas mucho más específicas, lo que en este caso lleva pues a la necesidad de incluir otras pruebas neuropsicológicas para evaluar funciones mucho más finas. En este caso pues imagínense el aplicar justamente una batería tan demandante en tiempo y que no tengamos los datos que requerimos todavía en recogida de evaluación, y que tengamos que aplicar sobre esta todavía otras escalas más específicas de evaluación. El paciente acabará pues muy agotado durante la evaluación. Esta debilidad contrasta pues con alguna precisión en lo que es la eficacia para determinar la disfunción cerebral. Algunas pruebas que se utilizan dentro de la escala de Halster-Ritten están agrupadas, por ejemplo, en lo que son los test de categorización, que son consistentes en la proyección en una pantalla, ¿no?, de figuras que van a variar de forma, tamaño, intensidad, color y lugar, donde el sujeto deberá agrupar estas categorías. Otra de las agrupaciones de pruebas pues se refiere al test de fusión parpadeante crítica, en la que el sujeto deberá estimar la velocidad a la que aparecen varias luces presentadas por un estroboscopio. Otra de las pruebas que se utilizan en la escala de Halster-Ritten pues es el test de ejecución táctil, que consistirá en ensartar figuras con los ojos cerrados, figuras como son cruces, cuadrados, estrellas, en un tablero, y posteriormente se pide al sujeto que dibuje de memoria el tablero, ¿sí? Y bueno, otra de las pruebas también pues es el test de ritmo de Shishore, donde el sujeto podrá o tendrá que realizar la tarea de discriminación entre pares de sonidos distintos y parecidos. Ya vemos que pues esta escala está integrada por diversas pruebas que conocemos en el caso
de otras baterías neuropsicológicas, ¿sí? También tenemos el test de percepción de palabras sin sentido, que va a consistir en oír o en escuchar, ¿no? 60 palabras sin sentido que tienen en común el sonido vocálico en medio, y lo que el paciente debe hacer pues es ir identificando entre una serie de alternativas. Otra es el test de oscilación de dedos, que mide la velocidad de movimiento de los dedos. El test de sentido del tiempo, donde el sujeto debe apreciar el tiempo transcurrido mentalmente tras observar una manecilla que gira sobre una esfera. Y una agrupación de test auxiliares, donde se incluyen pruebas que no se incluyeron en la versión inicial del Halster Retine, como son las pruebas del inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el Trail Making Test, el test de afasia de Boston y la escala de inteligencia de Weiss. Entonces, una prueba pues muy amplia y muy general, ¿no? De repente una de sus dificultades es que en la aplicación y en el tiempo de aplicación se va perdiendo el grado pues de atención voluntaria del paciente. Entonces, en este sentido me puede dificultar un poco a lo que vendrá a ser la proyección final de lo que es un diagnóstico específico neuropsicológico que me permita evidentemente y posteriormente establecer un criterio de rehabilitación para mis pacientes. Otra de las baterías conocidas de uso para la detección general de lo que es el deterioro cognitivo, pues es la batería de Luria-Christensen. En este caso, pues esta batería fue diseñada justamente desde la teoría de Luria para evaluar un amplio número de funciones neuropsicológicas, donde se inspiraron principalmente, ya decíamos, en la teoría de Luria, desde el punto de vista de establecimiento de lo que van a ser las funciones hipotetizadas, ¿sí? En este sentido hablamos de una batería que se dedica principalmente a establecer aquellos datos cualitativos que van a favorecer el planteamiento de una hipótesis cerebral que me permita también establecer finalmente una hipótesis de disfunción cognitiva general. Esta prueba, esta escala consta de 269 ítems que van a permitir lo que es crear un perfil neurocognitivo o neuropsicológico en este caso, a través de 14 subescalas o escalas integradoras. Entre ellas encontramos la escala motora, la rítmica, la táctil, la visual, la del lenguaje receptivo, la del lenguaje expresivo, la de escritura, lectura, la de aritmética, la escala de memoria, la escala intelectual, la patognomónica, la escala de hemisferio izquierdo y la de hemisferio derecho. Pues a diferencia de la anterior batería de pruebas, la de Halster Retine, esta prueba de Luria-Christensen utilizará criterios cualitativos. Ya habíamos hablado que la teoría de la escuela rusa, de la escuela europea, está generada en base a lo que es el análisis de datos cualitativos. En este caso puede utilizarse a partir de lo que es la adolescencia, con una duración que es sensiblemente menor a la de otras escalas mucho más grandes. La aplicación es mucho más individualizada y va a centrarse en lo que es el estudio de cada caso de manera individual, más que en la comparación con grupos normativos. En este caso se va a tratar pues de identificar lo que es la naturaleza de los déficits de cada paciente, es decir, remitiéndonos justamente a lo que es la semiología clínica, que me va a dar pie al análisis cualitativo y finalmente al diagnóstico integral de lo que es una hipótesis diagnóstica. En este caso, la adaptación española de esta prueba ha sido realizada con el nombre de escala de Luria-DNA, es decir, diagnóstico neuropsicológico de adultos, que se ha realizado justamente pues en España. Otra de las pruebas conocidas y tal vez una de las más utilizadas actualmente es el Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica de Barcelona.
Esta prueba fue creada justamente en España por el doctor Jordi Peña, y se trata de una prueba de evaluación neuropsicológica que fue diseñada principalmente para evaluar de un modo global lo que son los procesos cognitivos en adultos con daño o disfunción cerebral. Esta batería pues está formada o integrada por 42 subtests que van a evaluar de modo muy específico y exhaustivo lo que son la exploración de memoria, la exploración del lenguaje, náuseas, praxias y razonamiento. Si tuvieran alguna pregunta hasta este momento, por favor, me gustaría escucharlos. Perdón, ahora sí. Le decía que justamente en el caso de pruebas estandarizadas, lo que se va a necesitar es que estén contextualizadas en nuestro medio. En este caso nosotros no contamos con pruebas estandarizadas en Bolivia, pero podemos recurrir a lo que van a ser aquellas pruebas que estén justamente traducidas al español o que hayan sido aplicadas en poblaciones específicamente de habla pues hispana, ¿no? En este caso pues la del test de Barcelona vendría a ser una de las más utilizadas por nosotros en el medio actual. ¿Alguna otra pregunta más? Les voy a compartir vamos a tratar de avanzar un poco más con lo que es justamente lo que es el contenido de la materia, porque tenemos que pasar ya la próxima semana a lo que es el módulo 2. Entonces vamos a ir viendo un poquito acerca de aquellos contenidos de evaluación y de valoraciones en neuropsicología. Espero haber respondido a todos, a ver cuál de estas escalas pues nos recomienda. De las escalas de cribado, evidentemente el Minimental se utiliza actualmente en nuestro medio. No contamos con baterías tan grandes como la de Halster-Ritain, pero sí contamos con el acceso a baterías como son las baterías de el test de Barcelona. Entonces pues las recomendables estas, ¿no? Bueno, ahí hay otra pregunta que dice cómo se califican las pruebas. Pues las pruebas se califican según el manual de aplicación de cada una de ellas. No hay una estandarización para todas aquellas baterías, pero sí cada manual, cada prueba cuenta con un manual también y con una indicación de la calificación que se vaya a asignar a cada una de las pruebas aplicadas. Experiencia con el NeuroSí, sí, tengo experiencia en el manejo del NeuroSí. Se aplica pues en el Hospital de Clínicas, principalmente sí se ha aplicado esta prueba. Si bien es una prueba que no ha sido del todo estandarizada en nuestro medio, sí se ha hecho un intento de estandarización en el idioma aymara, pero hasta el momento no se ha llegado a estandarizar a la población boliviana. Sí se aplica por ejemplo en el Hospital de Clínicas se aplica esta prueba para lo que es la detección de un deterioro cognitivo, pero pues muy global, ¿no? En este caso vendría yo tal vez a categorizarla como una prueba o como una prueba de cribado en este sentido. Una u otra de las específicas que se utiliza también acá en el Hospital de Clínicas pues es la prueba de Beni, que es mucho más completa para realizar
lo que es una evaluación de deterioro cognitivo general y en población adulta. Entonces, pues les voy compartiendo lo que vendría a ser la parte introductoria a lo que son valoraciones neuropsicológicas, y vamos a ir avanzando un poco y luego vemos también de responder un poco más a las preguntas que están realizando ustedes. En cuanto a aquellos contenidos pues de la evaluación neuropsicológica, podemos decir que, como su nombre pues lo indica, la evaluación neuropsicológica es un proceso que estudia las manifestaciones psicológicas de lo que son las alteraciones cerebrales. En este sentido, nosotros como neuropsicólogos nos debemos preguntar pues cuáles son aquellas dimensiones de lo psicológico que se evalúan durante una evaluación neuropsicológica. Entendemos que aquellos aspectos a evaluar desde el punto de vista de la neuropsicología, integrando la parte psicológica, vendrán a ser la evaluación de aspectos cognitivos, emocionales, aquellos factores de personalidad, aspectos motores y sociales. Todos estos factores son integrales o integrativos de lo que es pues la personalidad como tal, ¿sí? Y finalmente, obviamente, de lo que vendrá a ser la persona como tal, la integralidad del ser humano. Dentro de los contenidos mismos, pues entendemos que el daño cerebral adquirido puede afectar a cualquiera de estos factores, pero no tiene por qué afectar pues a todos al mismo tiempo, ni siempre con la misma intensidad. Al ser la neuropsicología clínica una disciplina muy joven en el ámbito de estudio o de aplicación clínica, pues ha incorporado recientemente diversas áreas o dimensiones psicológicas a lo que es el contenido de evaluación neuropsicológica. Una de las primeras evaluaciones de contenido de evaluación neuropsicológico pues se centraron principalmente en el análisis de lo que es la dimensión cognitiva. Posteriormente pues ya se incorporaron lo que fue la dimensión emocional, la de personalidad, la dimensión motora, y por último y actualmente se está haciendo énfasis en la evaluación del contenido psicosocial desde el punto de vista de la neuropsicología, ¿sí? Entonces, actualmente pues se hace aspecto o hincapié en aquellos aspectos cognitivos susceptibles de evaluación en el área de la neuropsicología. Lisa, que es una autora que propone el año de 2004 que esta tendencia pues se debe a tres razones. Uno, porque las alteraciones cognitivas son muy salientes en la mayoría de las alteraciones cerebrales. Esto quiere decir que al momento de presentarse un daño cerebral adquirido, una de las áreas donde se evidencia mayor deterioro vendrá a ser principalmente pues el área cognitiva, ¿sí? También porque en este sentido pueden ser fácilmente medibles y correlacionables con datos neuroanatómicos. En este caso, al ser alteraciones cerebrales, alteraciones cognitivas, una de las repercusiones y además una de las principales vías de diagnóstico pues vendrá a ser la correlación a través de datos de neuroimagen, ¿sí? Además, pues porque la estructura de la evaluación neuropsicológica nos dificulta la evaluación de otras dimensiones de la conducta. Aunque es considerablemente difícil pues medir aquellos aspectos emocionales desde el punto de vista de la neuropsicología, es decir, aquellas alteraciones en las que se puede percibir o experimentar pues emociones, estos aspectos son de gran relevancia al momento de lo que es la evaluación del paciente y de la patología a evaluar. Según nuevamente esta autora, Lisak, las dimensiones a evaluar de la conducta vendrían justamente a establecerse a través de que el evaluador debe hacer un esfuerzo
por evaluar todas aquellas áreas y no solo aquellas para las que se dispone de pruebas neuropsicológicas. En este sentido debemos integrar pues algunas pruebas que me permitan evaluar estas otras áreas de la conducta humana. Entre ellas pues las dimensiones de la conducta que deben considerarse y deben ponerse a consideración del evaluador serán las siguientes. Está el área de dimensión cognitiva, la dimensión emocional, de personalidad y la dimensión ejecutiva. No siempre las pruebas neuropsicológicas cuentan con la especificidad de evaluar lo que son el funcionamiento ejecutivo en general, ¿no? Entonces, en este sentido, la aplicación o la integración de nuevos parámetros de evaluación es muy importante. Vamos a desarrollar un poquito cada una de las dimensiones a evaluar en la conducta. Entonces, pues por un lado tenemos lo que es la dimensión cognitiva, donde se deben evaluar principalmente aquellos sistemas de entrada, de almacenamiento, elaboración y manejo de información, y así como la salida del sistema cognitivo. Entre los sistemas de entrada pues tenemos entendido que son aquellos que están compuestos por el sistema sensorial y perceptivo, a través evidentemente de los sentidos o del sistema nervioso justamente periférico, que me está brindando información a aquellos sistemas de almacenamiento y sistemas de entrada. El sistema de almacenamiento, por su lado, pues va a estar compuesto por diversos tipos de memoria que son susceptibles de evaluación también neuropsicológica. El sistema de elaboración y manejo de la información, en este caso la información que está almacenada y que está compuesta principalmente por lo que son el pensamiento en sus diversos formatos, ¿no? Razonamiento abstracto, verbal, resolución de problemas, y finalmente evaluar aquellos sistemas de salida que se componen por el habla, la escritura, gestos, expresiones faciales y movimientos, todos aquellos datos que me den un dato de conducta específico. Por otro lado habíamos visto la dimensión emocional y personalidad, donde se evalúan principalmente los cambios y o exacerbaciones de la personalidad. En este caso pues se pueden manifestar como conductas de desinhibición, conductas de euforia, falta de control social, hipersensibilidad en las interacciones personales, baja tolerancia a la frustración o agresividad, entre otras conductas. En el ámbito emocional pues habrá que evaluar la presencia de ansiedad, depresión, que son principalmente características de aquellos pacientes donde los recibimos, por ejemplo, en un caso de pacientes que acuden a consulta en una fase pues aguda posterior al daño cerebral adquirido. También aquellos aspectos de la habilidad emocional o aplanamiento emocional, que son característicos también de este tipo de pacientes. También debe incluirse en este apartado pues los posibles cambios en la conducta sexual. En este caso podrá ser tanto el interés de la pérdida, la pérdida del interés en la conducta sexual o de la exacerbación de esta conducta. Todo esto nos remite inmediatamente a una lesión, por ejemplo, o anatómicamente y topográficamente nos remitirá pues a una lesión de tipo frontal. En cuanto a las dimensiones de la evaluación, desde el punto de vista de la dimensión ejecutiva, esta autora, nuevamente Lissac, propone que en la dimensión ejecutiva de la conducta habrá de evaluarse pues lo que son las capacidades del paciente de proponer metas conductuales, la planificación de aquellas secuencias que me permitan llegar a las metas conductuales, el control de la ejecución de esta planificación y finalmente pues la ejecución misma, como son el acto de llevar a cabo estas conductas. Según esta autora, pues esta dimensión ejecutiva en muchos casos podría haberse confundido con la dimensión cognitiva,
pero en este sentido sí se puede hallar una clara diferenciación entre lo que es la función ejecutiva, ya que ésta se va a referir a cómo llevar a cabo la conducta, mientras que la dimensión cognitiva está relacionada más bien con el qué hacer o más bien qué se puede hacer para llevar a cabo dicha conducta. Lissac propone también que existen diversas propuestas sobre lo que es la estructura y los componentes de la función ejecutiva, y considera pues que hay dos partes dentro del funcionamiento ejecutivo. Una parte que denomina como la función ejecutiva fría, que está relacionada en este caso con aquellos aspectos que se refieren a la actualización y monitorización, control y cambio de lo que es la función ejecutiva. En este sentido podemos entender que la función ejecutiva fría vendría a ser pues el estado pasivo de la función ejecutiva, mientras que por otro lado tenemos la función ejecutiva caliente, que ella la denomina así, y que estaría relacionada en este sentido con lo que es la toma de decisiones y los aspectos más sociales y emocionales de la persona. En este apartado pues podríamos denotar que la función ejecutiva caliente es un acto mucho más, valga la redundancia, pues activo, ¿no? A diferencia de la función ejecutiva que es fría, que es mucho más pasiva. Dentro de las dimensiones ejecutivas, pues la función ejecutiva principalmente tendría 4 componentes a evaluar. Está la evaluación de la actualización y monitorización, la de inhibición e impulsividad, la de cambio, flexibilidad y la de toma de decisiones. El proceso pues de justamente de aproximación a esta teoría y a estas teorías de evaluación neuropsicológica, habíamos visto en su momento que hay una diferenciación entre lo que es la evaluación cuantitativa y la cualitativa. Existen pues diversas denominaciones que han sido utilizadas para etiquetar las diversas aproximaciones que se realizan durante la evaluación neuropsicológica. En este sentido ya habíamos dicho tanto la aproximación cuantitativa versus lo que es la aproximación cualitativa, lo que vendría a ser la aproximación fija o por baterías versus una aproximación flexible, o la de aproximación psicométrica versus lo que es la aproximación centrada en el proceso. En este caso todas nos remiten a lo que vendrá a ser tanto la cuantitativa como la cualitativa. De hecho estas aproximaciones o estas denominaciones que se han hecho no han sido del todo bien aceptadas dentro del campo de la evaluación. Entonces lo que se ha propuesto es que pues al ser acepciones que no describen del todo lo que es la variabilidad que existe dentro de cada aproximación, pues una de las propuestas más adecuadas para esto vendrá a ser la propuesta que hizo Russell en el año de 1997, donde él propone que justamente estas aproximaciones se denominen como contrastación de hipótesis versus análisis de patrones. La contrastación de hipótesis la entendemos desde el punto de vista de la evaluación cualitativa, mientras que el análisis de patrones la entenderemos desde el punto de vista cuantitativo. Pues la aplicación de una u otra aproximación lleva a lo que finalmente será la consecución de diferentes resultados. Pues algunos autores afirman que aunque estas aproximaciones son conceptualmente diferentes, llevan además a resultados diferentes. Pues la tendencia en general es abandonar una u otra para utilizar en este caso finalmente una aproximación integral de lo que vendrá a ser denominada como baterías flexibles, es decir, que integren en este sentido tanto lo que es la aplicación o la aproximación de lo que es la contrastación de hipótesis integrada al análisis de patrones. Más adelante veremos pues lo que son la aproximación de baterías flexibles. Mientras tanto pues revisamos individualmente cada uno de estos aspectos. La aproximación centrada en el análisis de patrones
fue propuesta por Russell el año de 1994 y establece que justamente los orígenes históricos de esta aproximación están en los trabajos de Goldstein y Shearer del año de 1941. Estos autores pues fueron los primeros que elaboraron una batería de test que se administraba a sus pacientes. No olvidemos que la aproximación centrada en el análisis de patrones se refiere a lo que es la aproximación cuantitativa. Los trabajos ya de Halsted de 1941 se consideraban como los precursores directos, ya que este autor fue el que elaboró la primera batería de test neuropsicológicos, como vimos anteriormente. Esta batería pues fue digamos el desencadenante que utilizó posteriormente Ritain en 1955 para elaborar la batería que vimos hace un momento, la de Halsted-Ritain, el año de 1955. Esta batería pues surgía dentro de lo que tenía la intención de medir con instrumentos psicométricos las funciones cerebrales. Por esta razón pues esta batería, esta aproximación, ha recibido el nombre de psicométrica o cuantitativa. Goldstein en 1997 establece que los fundamentos teóricos de esta aproximación pues serían los siguientes, de la aproximación evidentemente centrada en el análisis de patrones. Una de ellas, de los fundamentos teóricos, pues es la utilización del modelo cerebral factorial. En este caso pues se propone desde la escuela o desde el punto de vista de la escuela americana, se propone que la organización cerebral puede estar mejor entendida agrupando factorialmente las funciones pues que la integran, ¿no? Y comparando unos factores con otros. Este es el modelo cerebral factorial. Otro de los fundamentos teóricos pues es el objetivo fundamental de utilizar baterías, es el de detectar dimensiones afectadas e intactas. Por un lado debemos a través de este objetivo establecer cuáles son aquellas funciones que se encuentran indemnes al momento de la valoración y cuáles son aquellas que se encuentran pues afectadas, para establecer evidentemente posterior a la evaluación un planteamiento específico acerca de la rehabilitación integral e individual de cada paciente. Estas, a través de la detección de dimensiones afectadas e intactas, comparando unos test con otros, pues esta comparación solo es posible ya extrapolarla a otros pacientes siempre y cuando se utilicen los mismos tests. Otra de las aportaciones de los fundamentos teóricos de esta aproximación vendría a ser el modelo para hacer inferencias a partir de aquellos resultados que se han obtenido a través de la administración de los test neuropsicológicos. En este caso se entiende la administración como una matriz, ¿sí? A la hora de hacer inferencias mediante la aplicación de estas pruebas se van a utilizar todos los datos que se obtengan simultáneamente, comparándolos entre sí para llegar a lo que vendrá a ser finalmente un diagnóstico establecido. El proceso de evaluación neuropsicológica dentro de esta aproximación centrada en el análisis de patrones consiste en la administración al paciente de una batería de test que no se van a poder modificar y que deben ser administrados completamente y de modo estandarizado. Es decir que principalmente pues no podremos casi adaptar ninguna de las subpruebas integrales de estas baterías. No serán susceptibles de una adaptación pues cultural en este caso, ¿no? Entonces estas pruebas o esta aproximación lo que denota es que siempre se administra la batería completa independientemente de los síntomas o de la patología que presente el paciente. Debemos aplicarla por completo, no nos permite en este sentido establecer algunos criterios hipotéticos respecto a lo que vendría a ser un deterioro cognitivo específico. Pues los defensores de esta aproximación defienden justamente este punto de vista, ya que pues de no hacerlo así, de no hacerlo de esta manera,
se puede hacer que áreas afectadas y no detectadas por el paciente puedan escapar a la evaluación. Y en segundo lugar, pues que de esta forma disponemos de información que no solo me remiten las áreas afectadas, sino de aquellas áreas que están intactas, y esta información finalmente vendrá a ser muy útil en lo que es la planificación de la rehabilitación de nuestros pacientes. La administración de estas baterías, centrada en el análisis de patrones, puede ser ciega o no. Esto se refiere a que puede ser administrada esta batería antes de hacer una entrevista clínica, antes de nosotros conocer el estado de nuestro paciente, conociendo o no los principales datos clínicos, o después de haber hecho una entrevista clínica exhaustiva. No existe un acuerdo en cuál es la mejor manera pues de aplicación, es decir, si antes o después de una entrevista, pero lo que sí se denota es que debe aplicarse en todo caso el total o la totalidad de la batería. Otra característica de esta aproximación vendrá a ser la que se considera como pues la utilización de personal técnico para la administración de esta batería, de las baterías centradas justamente en el análisis de patrones. Esta aproximación pues se basa principalmente en los resultados de los test y no cómo se ha llegado al resultado, es decir, no hace un análisis del proceso de evaluación, del proceso que se realiza durante la evaluación neuropsicológica. Este proceso, una contraposición la establece el ISAC, que denota que en este caso no es necesario que sea el neuropsicólogo la persona que administre las pruebas, aunque no muchos estamos de acuerdo en este punto, porque evidentemente para la aplicación de una batería neuropsicológica pues finalmente uno deberá pues ser especialista en el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, como les había referido hace un momento en la anterior presentación, hay baterías que son o que demandan demasiado tiempo en su aplicación. Por ejemplo, la batería de Luria Nebraska me demanda un tiempo aproximado de entre 3 a 4 horas, mientras que la de Halster Retain habíamos dicho que nos demanda un tiempo entre 8 a 10 horas. La interpretación pues de los resultados de las baterías se realiza analizando los perfiles que se han obtenido o los índices de estas baterías, y requieren que el clínico que está aplicando esta batería pues tenga la experiencia necesaria y fundamentados conocimientos al respecto. En este sentido, pues para llevar a cabo el análisis e interpretación de estas baterías se requiere que el clínico tenga una experiencia exhaustiva y aquellos conocimientos establecidos, en contra de lo que opina pues Lisak al decir que no sería necesaria la participación del neuropsicólogo. Por esta razón, pues los principales desarrollos que se han producido dentro de esta aproximación no han sido el desarrollo de nuevas baterías, sino que se ha establecido el desarrollo de sistemas computarizados, como en el caso de la batería de Halster Retain, de sistemas computarizados para realizar el análisis de patrones en los que se fundamenta justamente la aproximación por factores, ¿sí? Justamente se han desarrollado en este sentido 3 sistemas que se conocen de baterías computarizadas a nivel global. Están las escalas de déficit neuropsicológico, las normas completas para la batería de Halster Retain ampliada y las del sistema de evaluación neuropsicológica de Halster Russell. Russell, también este autor nuevamente en 1997, pues va a realizar una completa descripción y comparación de los 3 sistemas, llegando justamente a la conclusión final de que estos 3 son equivalentes, aunque no estén apoyados en grupos normativos diferentes, ¿sí? Pero que con estos con estas 3 estandarizaciones se puede obtener los mismos resultados. Vamos a dejar ahí de momento, y la próxima clase vamos a continuar con lo que es la aproximación centrada en la comprobación de hipótesis.
Les dejo unos momentitos para que me puedan realizar alguna pregunta al respecto. Respecto a la pregunta que justamente me realiza Paola Fierro respecto a qué pruebas son las mejores para aplicar en niños con algún tipo de daño cerebral en la corteza, tenemos algunas específicas como el WIPSI, la más conocida. Tenemos el ENI, que es una escala de evaluación neuropsicológica infantil. Perdón, y finalmente pues una que es muy grande, pues la batería de Luria, en este caso Luria Nebraska, si no me equivoco, no sé, perdón, sí, Luria Nebraska. Entonces tendríamos al alcance más que nada de nuestra población y estandarizada más hacia nuestra población la batería del ENI, que es una prueba que está específicamente desarrollada para la evaluación de deterioro cognitivo a partir de puede hacer daño cerebral o no en niños. Si tienen alguna otra pregunta. Entonces, creo que no tenemos más preguntas. Vamos a cerrar nada más esta presentación y vamos a continuar la próxima clase con lo que vendría a ser la aproximación centrada en la comprobación de hipótesis, ¿sí? A diferencia de lo que es la contrastación con el análisis de factores, que decíamos que es cuantitativo, esta aproximación centrada en la comprobación de hipótesis pues vendrá a ser establecida desde el punto de vista cualitativo. De todos modos, sí dejo las presentaciones en la plataforma y también se va a elaborar una pregunta en la que deberán trabajar durante el tiempo que tengamos hasta el día jueves. Pues muchas gracias por su atención.